Nociones básicas para el estudio del sistema nervioso. El estudio macroscópico del sistema nervioso implica su observación a ojo desnudo, es decir, sin instrumentos ópticos que amplíen lo observado, como lo serían los diferentes tipos de microscopios. Para realizar el estudio es necesario el conocimiento de algunos conceptos de base. Nomenclatura elemental. La nomenclatura anatómica es una serie de definiciones que permiten la descripción de los órganos del sistema nervioso tomando en cuenta el espacio y la dirección, lo cual posibilita identificar las relaciones anatómicas que mantienen al interior del organismo. Hay que tomar en cuenta que toda descripción anatómica se la realiza en el ser humano en posición vertical y de pie. Nociones del sistema nervioso cuenta con diferentes términos y direcciones anatómicas para su estudio, que son los siguientes: anterior o rostral hacia adelante hacia el rostro, posterior o dorsal hacia atrás, caudal hacia abajo y hacia atrás, medial hacia el punto medio del cuerpo de un órgano, lateral hacia un lado, contralateral hacia el lado contrario, ipsilateral hacia el mismo lado. Igualmente, para su estudio el sistema nervioso se le puede hacer los siguientes cortes: frontales o coronales, paralelos a la frente, horizontales paralelos al suelo, sagitales o medios a nivel de la columna vertebral en sentido antero-posterior y parasagitales paralelos a la columna vertebral pero no medios. Descripción general del sistema nervioso. Se considera sistema en términos generales a un conjunto de elementos que se relacionan entre sí para llevar a cabo una o más funciones. Este concepto se aplica a cualquier sistema económico, ecológico, biológico, social, político, etc. Entonces, se podría afirmar que el sistema nervioso es un conjunto de órganos complejos que funcionalmente intercorrelacionados controlan y dirigen todas las partes del organismo para que cumplan con sus funciones vitales, generando así la unidad del ser vivo, al mismo tiempo que permiten la relación con el medio interno y externo. Para su estudio, el sistema nervioso se divide de la siguiente manera: sistema nervioso central, encéfalo, el cerebro, que está dividido en hemisferios cerebrales y ganglios basales, cerebelo, que tiene hemisferios cerebelosos, diencéfalo, que se divide en tálamo, hipotálamo y tubérculos mamilares, mesencéfalo, pedúnculos cerebrales, tubérculos cuadrigéminos, acueducto de Silvio, tallo cerebral, protuberancia, bulbo raquídeo. La médula espinal está dividida en zona cervical, zona dorsal y zona lumbar. Sistema nervioso periférico. Este se divide en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo o vegetativo. El somático está dividido por 31 pares de nervios espinales, que son 8 cervicales, 12 torácicos o dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y un coccigio. Los 12 nervios o pares craneales son los siguientes: olfatorio, óptico, motor ocular común, patético, trigémino, motor ocular externo, facial, estatoacústico, glosofaringio, neumogástrico o vago, espinal e hipogloso mayor. Funcionamiento básico del sistema nervioso. Si se parte del hecho de que el sistema nervioso es un recurso o un medio del organismo para informar acerca de lo que sucede en el ambiente externo e interno y poder reaccionar, se supondrá entonces que la información que brinda el medio ingresa a un circuito nervioso funcional y sale de él en forma de respuesta o reacción. Un circuito hace referencia a un sistema electrónico por el que influye corriente eléctrica. Como todo circuito, el circuito nervioso posee elementos que permiten la entrada de energía, su circulación, su transformación y también su salida. Los elementos del circuito nervioso básico. El estímulo es todo factor físico o químico capaz de activar el funcionamiento del circuito nervioso. Para poder activarlo, el estímulo debe tener un nivel de intensidad apropiado. Órganos receptores. Son todos los sentidos del cuerpo. Se encargan de captar los diferentes estímulos externos e internos y transducirlos. Es decir, se convierte la energía del estímulo en energía neural. Vías aferentes. Se encargan de transportar los estímulos ya transducidos desde los órganos receptores hasta los centros nerviosos. Están constituidas por los nervios sensitivos o sensoriales, ya sean raquídeos o craneales. Centros nerviosos.
Son los centros que se localizan en la médula o en el encéfalo y se encargan de receptar, analizar e interpretar los estímulos para organizar reacciones adecuadas. Vías deferentes. Conducen las respuestas desde los centros nerviosos de elaboración hasta los órganos efectores, músculos, órganos internos o glándulas. Están constituidos por nervios motores, ya sean raquídeos o craneales. Órganos efectores. Se encargan de realizar la orden dada por el centro nervioso. Transducen la energía neural en 3 categorías de respuestas: contracciones musculares, emociones y secreciones. Respuesta o reacción. Es toda acción realizada por el organismo frente a la estimulación recibida. Principio de Bell-Magent. Todas las vías nerviosas y órganos que se localicen en los sectores anteriores del sistema nervioso central tienen una función motora. Vías y órganos que se depositen en los sectores posteriores tienen una función sensorial. Principio de la decusación. La mayoría de las vías nerviosas entran al sistema nervioso siguiendo una ruta a los lados de las líneas medias, pero en algún punto estas vías se cruzan al lado opuesto. Principio de los 3 sistemas. El sistema nervioso central está formado por 3 sistemas funcionales principales que están interconectados y producen toda conducta. Principio de la afectación. En caso de intoxicación o insuficiencia, el sistema nervioso central empieza a lesionarse con una dirección determinada de adelante arriba, afuera hacia atrás, abajo adentro. Principio de Jackson. Las funciones nerviosas que se generan primero serán también las primeras en desaparecer. Principio holístico. El sistema nervioso central funciona de manera integrada como un todo. A pesar de las apariencias, las funciones superiores no pueden localizarse en puntos anatómicos específicos. Principio de los relevos. Los 3 sistemas funcionales se conectan por centros o núcleos de relevo, los que tienen las siguientes características. Son estaciones donde se hacen conexiones interneuronales. Principio de la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral es la capacidad que tiene el cerebro para modificarse a sí mismo en cuanto a organización estructural y funcional. Principio de los periodos críticos. El cerebro en particular posee un plazo de tiempo durante los cuales está más apto para aprender y desarrollar una habilidad definida. Cumplido el plazo, la actitud disminuye o definitivamente cesa. Hola chicos, ahora hablaremos sobre el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está formado por el sistema nervioso somático y el sistema nervioso vegetativo o autónomo. El sistema nervioso somático tiene 31 pares de nervios espinales o raquídeos, los cuales se dividen en 8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y un coxígeo. También tiene 12 nervios o pares craneales, el cual se forman de: el primero es olfatorio. Su función es de conducir la información olfativa. El segundo es el óptico, que conduce la información visual. El tercero es el motor ocular común. Conduce señales motoras voluntarias para los ojos. Cuarto, patético. Conduce señales motoras voluntarias para los ojos y para los reflejos fotomotores y de acomodación. Quinto, trigémino. Tiene una función motora, conduce señales para movimiento de la mandíbula. Sexto, motor ocular externo. Conduce señales motoras y voluntarias para los ojos y para los reflejos fotomotores y de acomodación. Séptimo, facial. Conduce señales para movimientos de los músculos cutáneos de la cara. Octavo, estatoacústico. Conduce información auditiva. Noveno, glosofaringeo. Tiene una función motora, conduce señales para movimiento de faringe y velo del paladar. Décimo, neumogástrico o vago. Es el que conduce señales para movimientos respiratorios, cardíacos y
gástricos. 11. Espinal, para movimientos de músculos del cuello. 12. Hipogloso mayor, conduce señales motoras para la lengua participando en funciones de masticación y del habla. Más adelante hablaremos más del sistema nervioso periférico. La función de este sistema es la de conectar o poner en relación funcional al sistema nervioso central con todo el resto del organismo. Dentro de los elementos del sistema nervioso periférico tenemos los nervios, que son los componentes principales del sistema, y se hayan distribuido a manera de cables conectores en los centros nerviosos y las diversas partes del organismo dentro de sus funciones. Está la de captar estímulos a través de los sentidos y de conducir al estímulo convertido en impulso nervioso de una parte del organismo al sistema nervioso central. Otro elemento importante del sistema nervioso periférico son los plexos. Los plexos son redes formadas por el encuentro de varios nervios que intercambian parte de sus fibras nerviosas para formar nuevos nervios. Tenemos los plexos raquídeos y los plexos simpáticos. El plexo raquídeo se divide en plexo cervical, plexo braquial, plexo lumbar, plexo sacro, plexo coxígeo, y el plexo simpático se divide en plexo solar, plexo mesentérico, plexo cardíaco y plexo mesentérico inferior. El último elemento importante del sistema nervioso periférico son los ganglios. Estos son agrupaciones de cuerpos neuronales y células de glía que forman estructuras nodulares localizadas fuera del sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico tiene dos subsistemas, que sería el sistema nervioso somático, el cual es el responsable de la comunicación aferente y eferente con el medio ambiente externo y en forma general está formado por los nervios espinales y los pares craneales. Sus funciones generales son conducir una información recibida por los órganos receptores hacia el sistema nervioso central y conducir las órdenes para el movimiento que sale desde el sistema nervioso central hacia los músculos esqueléticos. El sistema nervioso autónomo o vegetativo es el que se encarga de controlar de forma inconsciente la homeostasis del medio interno. Junto con el sistema endocrino, se activa por señales de la médula espinal, el tallo encefálico, la corteza límbica y el hipotálamo. Su función es de regular todas las funciones orgánicas y controlar la musculatura lisa y cardíaca. De este se divide el sistema nervioso parasimpático, que es el que prepara al organismo para la alimentación y el reposo. Se encarga de almacenar y conservar la energía, por lo cual activa el sistema digestivo, contrae las pupilas y disminuye el ritmo cardíaco. El sistema nervioso simpático también forma parte del sistema autónomo. Este prepara al organismo para actividades físicas y de emergencia y favorece el gasto de energía de reservas corporales. Sus respuestas son de pelea y huida y verifican la dilatación de pupilas, aumento de la fuerza y la frecuencia de los latidos, entre otros.